La psicopatía es un fenómeno que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad, ya que a lo largo de la historia, los psicópatas han dejado un rastro de caos, manipulando a quienes los rodean y cometiendo actos inimaginables. En este iceberg se encuentran desde los casos más conocidos, como Ted Bundy y Charles Manson, hasta figuras históricas y oscuras que operaron en las sombras, dejando un legado de horror y misterio. Sean bienvenidos y prepárense para conocer las mentes más perturbadoras de la humanidad. Nivel 1. Ted Bundy es uno de los asesinos más conocidos en la historia de Estados Unidos, quien durante los años 70 mató al menos a 30 mujeres, aunque se cree que pudieron ser más. Bundy utilizaba su apariencia atractiva y su forma de hablar para convencer a sus víctimas de ayudarlo, fingiendo que estaba herido o necesitaba algo. Una vez que ganaba su confianza, las secuestraba y las mataba brutalmente. Fue arrestado en 1975. Pero logró escapar 2 veces antes de ser capturado definitivamente en 1978. Su juicio fue muy famoso porque actuó como su propio abogado, mostrando lo manipulador que era, pero finalmente fue condenado a muerte y ejecutado en 1989. Charles Manson lideró un grupo llamado la familia Manson, responsable de varios asesinatos en 1969. Entre las víctimas estaba Sharon Tate, una actriz famosa que estaba embarazada, y aunque Manson no cometió los asesinatos directamente, convencía a sus seguidores de hacerlos en su nombre. Creía en una revolución apocalíptica llamada Helter Skelter, basada en su interpretación de una canción de The Beatles. Durante su juicio, se mostró lo manipulador que era, ya que sus seguidores continuaron defendiéndolo incluso en la cárcel. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 2017. Jeffrey Dahmer es conocido por ser uno de los asesinos más perturbadores. Entre 1978 y 1991, mató a 17 jóvenes, cometiendo actos como canibalismo y necrofilia. Dahmer atraía a sus víctimas a su apartamento con promesas de dinero o fotografías, luego las drogaba y cometía sus crímenes. Fue arrestado en 1991 cuando una de sus víctimas logró escapar y llamó a la policía. En su casa encontraron restos humanos y fotos de cuerpos desmembrados, por lo que Dahmer fue condenado a varias cadenas perpetuas, pero fue asesinado por otro preso en 1994. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes por la crueldad de sus actos. John Wayne Gacy era un hombre respetado en su comunidad y conocido por disfrazarse de payaso para animar fiestas infantiles. Sin embargo, entre 1972 y 1978, violó y asesinó a 33 jóvenes. Gacy atraía a sus víctimas ofreciéndoles trabajo o invitándolos a su casa, donde los inmovilizaba con trucos antes de torturarlos y matarlos. Enterró la mayoría de los cuerpos en el sótano de su casa, luego fue arrestado en 1978 después de que la policía lo relacionara con la desaparición de un joven. Gacy fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Aileen Wuornos fue una de las primeras mujeres conocidas como asesinas en serie en Estados Unidos. Entre 1989 y 1990, mató a 7 hombres en Florida. Wuornos dijo que actuó en defensa propia porque sus víctimas intentaron violarla, pero las pruebas mostraron que muchos de los asesinatos fueron planeados. Su vida estuvo marcada por el abuso y la pobreza desde joven. Fue arrestada cuando la policía la vinculó con los objetos robados a sus víctimas y finalmente fue condenada a muerte y ejecutada en 2002. Su historia inspiró la película Monster, donde la actriz Charlize Theron ganó un Oscar por su actuación como Aileen. Ed Gein es conocido como la inspiración para personajes de terror como Norman Bates y Leatherface. Gein vivía en una granja aislada en Wisconsin, donde tras la muerte de su madre comenzó a desenterrar cuerpos de cementerios locales y fabricar objetos con la piel y los huesos de los muertos, y se dice que también cometió al menos 2 asesinatos. Cuando la policía registró su casa en 1957, encontró muebles y ropa hechos de partes humanas. Gein fue declarado mentalmente enfermo y pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas. Nivel 2. Conocido como el Night Stalker, Richard Ramirez fue un asesino en serie que aterrorizó Los Ángeles y San Francisco en los años 80. Cometió múltiples asesinatos, violaciones y robos, dejando símbolos satánicos en las escenas del crimen. Ramírez no tenía un patrón fijo, sus víctimas eran de diferentes edades y géneros.
Fue capturado en 1985 cuando un grupo de ciudadanos lo reconoció y lo detuvo hasta que llegó la policía, y durante su juicio mostró una actitud desafiante y se declaró seguidor del satanismo. Fue condenado a muerte, pero murió de causas naturales en prisión en 2013. Albert Fish, también conocido como el hombre gris o el vampiro de Brooklyn, fue un asesino en serie y caníbal activo en los años 20 y 30. Es conocido por enviar cartas perturbadoras a las familias de sus víctimas, describiendo los detalles de sus crímenes. Fish confesó haber matado al menos a 3 niños, aunque se cree que podría haber tenido muchas más víctimas. Su sadismo y perversión lo convierten en uno de los asesinos más infames de la historia, por lo que fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie ruso que mató a al menos 52 personas, principalmente mujeres y niños, entre 1978 y 1990. Sus crímenes incluían tortura, mutilación y canibalismo. Chikatilo se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, atrayéndolas con promesas de trabajo o comida. Fue arrestado en 1990 tras una larga investigación y su juicio fue un evento público impactante debido a la brutalidad de sus actos. Fue ejecutado por fusilamiento en 1994 y su caso puso en evidencia las fallas del sistema de justicia soviético. Pedro Alonso López es uno de los asesinos en serie más prolíficos, responsable de la muerte de más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. López atacaba a niñas de comunidades pobres, ganándose su confianza antes de secuestrarlas. Fue capturado en 1980 y su confesión sobre los asesinatos conmocionó al mundo. Aunque fue condenado, las leyes de Ecuador permitieron su liberación en 1998. Su paradero actual es desconocido, lo que aumenta el misterio en torno a su vida. Su apodo, el monstruo de los Andes, refleja la magnitud de sus crímenes. Elizabeth Báthory, una noble húngara del siglo XVI, es recordada como una de las asesinas en serie más infames de la historia. Se le acusa de torturar y asesinar a más de 600 jóvenes, aunque el número exacto nunca se ha confirmado, y según los relatos, Báthory creía que bañarse en la sangre de mujeres vírgenes mantenía su juventud y belleza. Utilizaba su castillo como un verdadero centro de tortura, equipado con dispositivos diseñados para infligir sufrimiento. Las víctimas, en su mayoría sirvientas y campesinas, eran sometidas a actos inimaginables, pero finalmente, tras varios rumores y testimonios, fue juzgada y condenada a ser emparedada en una habitación de su castillo, donde pasó el resto de su vida. Aunque algunos historiadores dicen que su historia pudo haber sido exagerada para desacreditar a una mujer poderosa, su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad y obsesión. Herman Webster Mudgett, conocido como H. H. Holmes, fue un asesino en serie estadounidense activo a finales del siglo XIX. Diseñó y construyó un edificio en Chicago que más tarde fue apodado el Castillo del Horror. Este hotel incluía pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas y trampas mortales, donde Holmes torturaba y asesinaba a sus víctimas. Además de los asesinatos, el castillo era un centro de estafas, donde Holmes vendía cadáveres a escuelas de medicina y se cree que pudo haber matado a más de 200 personas, aunque solo se confirmaron 27. Holmes era también un estafador y manipulador experto, conocido por casarse con mujeres para luego robar sus fortunas antes de asesinarlas. Finalmente, fue arrestado en 1894 por fraude y luego vinculado a sus múltiples crímenes, fue ejecutado en 1896, dejando un legado de terror y manipulación. Nivel 3. Israel Keyes fue un asesino en serie estadounidense que operó durante los años 2000. Su método, metódico y calculador lo diferenció de otros criminales, ya que Keyes enterraba kits de asesinato en diferentes estados de Estados Unidos, los cuales contenían armas, herramientas y materiales para deshacerse de los cuerpos. Esto le permitía planear sus crímenes con años de anticipación y viajar grandes distancias para evitar ser rastreado. Su víctima más conocida fue Samantha Koenig, una joven de Alaska cuyo secuestro y asesinato impactaron al país. Keyes confesó haber matado a al menos 11 personas, pero nunca reveló la ubicación de todas sus víctimas. Era un maestro en la planificación y el ocultamiento, lo que lo convirtió en un desafío para las autoridades.
En 2012, mientras estaba en prisión, se quitó la vida dejando más preguntas que respuestas sobre la magnitud de sus crímenes. Leonarda Cianciulli fue una asesina en serie italiana conocida por sus métodos macabros, que durante la década de 1940 mató a 3 mujeres y utilizó sus cuerpos para fabricar jabón y pasteles. Cianciulli creía que estos sacrificios eran necesarios para proteger a su hijo, quien iba a la guerra, convencida de que las vidas humanas ofrecidas como sacrificio garantizarían su seguridad. Usaba su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas, atrayéndolas a su casa con promesas de trabajo o ayuda, y después de asesinarlas, desmembraba los cuerpos y usaba sus restos en elaborados rituales. Su modus operandi fue descubierto cuando los familiares de una de sus víctimas denunciaron su desaparición. Fue arrestada y condenada a 30 años de prisión y 3 en un manicomio, donde murió en 1970. Su caso es uno de los más macabros en la historia criminal de Italia. Joachim Kroll, un asesino en serie alemán activo entre las décadas de 1950 y 1970, fue responsable de al menos 14 asesinatos. Sus víctimas eran principalmente niños y mujeres. Además de matarlos, Kroll practicaba el canibalismo, utilizando partes de sus cuerpos para cocinar y comer. Se decía que actuaba con frialdad y tenía una aparente incapacidad para comprender la magnitud de sus crímenes, lo que lo hacía aún más perturbador. Kroll vivía en un modesto apartamento donde guardaba restos humanos, y su captura ocurrió cuando vecinos se quejaron de tuberías obstruidas. Los restos de una de sus víctimas fueron encontrados en el sistema de drenaje. Durante el juicio, confesó sus crímenes sin mostrar remordimiento alguno, describiendo sus actos de manera inquietantemente casual. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 1991, dejando un legado de horror y desconcierto. En 1888, las calles de Whitechapel, en Londres, se convirtieron en el escenario de uno de los casos más inquietantes de la historia criminal, el de Jack el Destripador. Este asesino serial, cuya identidad sigue siendo un misterio, aterrorizó a la ciudad con su brutalidad y precisión quirúrgica. Sus víctimas eran principalmente prostitutas, encontradas desmembradas en callejones oscuros, con cortes que evidenciaban un conocimiento anatómico avanzado. Este detalle ha llevado a teorías que sugieren que el asesino podría haber sido un médico, un carnicero o incluso un miembro de la realeza británica. Aunque se han señalado múltiples sospechosos, el caso nunca se resolvió, dejando un rastro de miedo y especulación que persiste hasta hoy. Gilles de Rais fue un noble francés del siglo XV, inicialmente conocido por sus logros militares y su cercana relación con Juana de Arco, a quien acompañó en varias batallas cruciales. Sin embargo, tras su caída en desgracia, emergieron acusaciones escalofriantes en su contra, ya que Gilles fue acusado de secuestrar, torturar y asesinar a más de 100 niños, actos que supuestamente realizaba como parte de rituales oscuros y pactos con entidades sobrenaturales en busca de poder y riqueza. Aunque algunos historiadores debaten si las acusaciones fueron exageraciones o un complot político para despojarlo de sus tierras y títulos, el juicio y ejecución de Gilles en 1440 lo convirtieron en una figura infame. En la década de 1920, Peter Kürten desató una ola de terror en Alemania con una serie de asesinatos brutales que dejaron perpleja a la policía y a la sociedad. Apodado el vampiro de Düsseldorf, Kürten no solo asesinaba a sus víctimas, sino que también admitió haber bebido su sangre, un detalle que intensificó su infamia. Sus crímenes incluían violaciones, mutilaciones y un sadismo extremo que lo llevó a ser considerado uno de los asesinos más perturbadores de su época. Capturado finalmente en 1930, Kürten confesó más de 70 crímenes y fue ejecutado en 1931. Nivel 4. Karl Tanzron es recordado como uno de los asesinos más despiadados y francos de la historia de Estados Unidos. En sus confesiones, afirmó haber cometido más de 20 asesinatos y cientos de violaciones, describiendo sus actos con una brutal honestidad que dejaba sin palabras a quienes lo escuchaban. Tanzron no solo asesinaba, justificaba sus crímenes con un odio visceral hacia la humanidad, expresando su desprecio en cartas y diarios que aún hoy son estudiados por criminólogos. Uno de sus crímenes más infames fue el asesinato de un niño en Angola, tras el cual continuó su camino de destrucción sin remordimientos.
Fue ejecutado en 1930, pero su legado perdura como un ejemplo de la maldad pura y sin arrepentimiento, ofreciendo una mirada inquietante al lado más oscuro del ser humano. Mary Ann Cotton es considerada la primera asesina en serie de Inglaterra, una mujer que, tras una fachada aparentemente normal, ocultaba una mente calculadora y despiadada. Durante el siglo XIX, Cotton envenenó con arsénico a más de 20 personas, incluidos sus esposos, amantes, hijos y conocidos, todo por beneficios económicos y seguros de vida. Su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas y su paciencia para ejecutar sus crímenes la convirtieron en una figura aterradora. Las muertes que la rodeaban comenzaron a levantar sospechas, y finalmente fue arrestada y condenada. Su ejecución en 1873 marcó el fin de una historia que conmocionó a la sociedad victoriana. Anatoly Moskvin, un historiador ruso conocido por su vasto conocimiento sobre cementerios y rituales funerarios, ocultaba un oscuro y perturbador secreto. Durante más de una década, desenterró los cuerpos de niñas fallecidas, a menudo con permisos falsificados o aprovechando la falta de vigilancia en cementerios. Llevaba los cuerpos a su casa, donde los momificaba utilizando métodos caseros y los transformaba en muñecas. Vestía los cadáveres con ropa colorida, los maquillaba y rellenaba sus cavidades con tela, paja o cera para preservar su forma. Moskvin afirmaba que su objetivo no era profanar, sino darles una segunda vida y protegerlas del olvido. En 2011, las autoridades descubrieron 26 cuerpos en su apartamento, apilados en habitaciones llenas de libros y juguetes infantiles. Este macabro hallazgo conmocionó al mundo, y Moskvin fue declarado mentalmente incapaz de enfrentar un juicio y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta la fecha. Conocido como la Bestia, Luis Alfredo Garavito es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos y letales de la historia. Este colombiano confesó haber abusado y asesinado a más de 140 niños, aunque las autoridades sospechan que el número real de víctimas podría superar los 200. Garavito solía disfrazarse como vendedor ambulante, sacerdote o trabajador social para ganarse la confianza de sus jóvenes víctimas, a quienes atraía ofreciéndoles dulces, dinero o empleo. Fue capturado en 1999 tras una exhaustiva investigación que reveló un patrón en las desapariciones de niños, y aunque fue sentenciado a 40 años de prisión, la pena máxima en Colombia, esta se redujo debido a su cooperación con las autoridades. En 2023, las autoridades carcelarias de Colombia confirmaron que Garavito murió en un hospital de Valledupar a los 66 años, debido a que padecía cáncer en un ojo y leucemia. Henri Désiré Landru, conocido como el Barba Azul, fue un asesino en serie francés que operó durante la Primera Guerra Mundial. Aprovechándose de la vulnerabilidad de mujeres viudas o solteras que buscaban compañía, Landru publicaba anuncios en periódicos presentándose como un empresario adinerado interesado en contraer matrimonio. Tras conquistar a sus víctimas, las invitaba a su villa en las afueras de París, donde las asesinaba, desmembraba e incineraba sus cuerpos en una estufa. Landru robaba sus bienes y utilizaba documentos falsos para cubrir sus huellas. En total, se le atribuyen al menos 11 asesinatos, y fue capturado en 1919 cuando los familiares de una de sus víctimas lo denunciaron. Su juicio, seguido de cerca por la prensa, reveló su personalidad calculadora y fría. Finalmente fue declarado culpable y ejecutado en la guillotina en 1922, dejando un legado de horror en la criminología francesa. Albert de Salvo fue señalado como el infame estrangulador de Boston, un asesino en serie que aterrorizó a la ciudad entre 1962 y 1964. Las víctimas, un total de 13 mujeres de entre 19 y 85 años, fueron atacadas en sus hogares y estranguladas con sus propias prendas. De Salvo confesó los crímenes mientras cumplía una condena por delitos no relacionados, pero su confesión generó dudas debido a inconsistencias y la falta de evidencia concluyente que lo vinculara directamente con los asesinatos. A pesar de esto, la prensa y la opinión pública lo etiquetaron como el culpable. Fue apuñalado en prisión en 1973, dejando sin resolver la verdadera identidad del estrangulador. Décadas más tarde, pruebas de ADN confirmaron su responsabilidad en al menos uno de los casos, pero muchas preguntas sobre el resto de los asesinatos siguen sin respuesta. Nivel 5.
Alexander Pichushkin, conocido como el asesino del ajedrez, buscaba convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de Rusia. Su meta era matar a 64 personas, una por cada casilla del tablero de ajedrez. Atraía a sus víctimas al Parque Vitsa en Moscú, donde las golpeaba mortalmente con un martillo. Algunos informes sugieren que grababa los nombres de sus víctimas en un tablero de ajedrez. Fue arrestado en 2006 y confesó haber asesinado a 49 personas, aunque afirmó que el número real era mayor. Pichushkin fue condenado a cadena perpetua. Daria Saltykova fue una aristócrata rusa del siglo XVIII conocida por su crueldad desmedida. Dueña de una vasta cantidad de tierras y siervos, utilizó su posición de poder para infligir un sufrimiento inimaginable. Saltykova torturó y asesinó a más de 100 siervos, principalmente mujeres jóvenes. Estas víctimas sufrían abusos extremos, que incluían golpizas, mutilaciones y actos de sadismo que culminaban en sus muertes. Su reinado de terror terminó cuando sobrevivientes y familiares de las víctimas llevaron sus denuncias al zar, y finalmente fue condenada y encarcelada de por vida en un convento, donde pasó sus últimos días. Robert Hansen, apodado el Cazador de Alaska, operó durante las décadas de 1970 y 1980. Un panadero de día y un sádico asesino de noche, Hansen secuestraba a mujeres, las llevaba a su cabaña en medio del desierto de Alaska y luego las liberaba solo para cazarlas como si fueran animales. Equipado con un rifle y un conocimiento experto del terreno, Hansen disfrutaba del terror y la desesperación de sus víctimas. Fue arrestado en 1983, después de que una de sus víctimas lograra escapar y denunciarlo. Finalmente, confesó haber matado al menos a 17 mujeres. Conocido como el asesino otaku, Tsutomu Miyazaki aterrorizó Japón en los años 80. Este hombre, obsesionado con el anime y el manga de temática oscura, cometió crímenes atroces contra niñas pequeñas. Miyazaki secuestraba, asesinaba y mutilaba a sus víctimas y luego enviaba cartas detallando sus actos a las familias de las niñas. Además, guardaba partes de los cuerpos como trofeos. Su captura se dio de manera fortuita cuando fue sorprendido intentando fotografiar a una niña en un parque y fue condenado a muerte y ejecutado en 2008. Vlado Tanevski era un periodista macedonio que cubría noticias locales, incluyendo asesinatos. Lo que nadie sospechaba era que Tanevski era el responsable de los crímenes que reportaba. Sus artículos eran detallados y precisos, con información que solo el asesino podría conocer. Esto levantó sospechas y llevó a la policía a investigarlo, descubriendo que había violado y asesinado a varias mujeres mayores. Fue arrestado en 2008, pero murió en circunstancias sospechosas en su celda, aparentemente por suicidio. Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo, conmocionó al mundo en 2001 por un crimen que desató un intenso debate ético y legal. Meiwes publicó un anuncio en un foro en línea para personas interesadas en el canibalismo, buscando a alguien dispuesto a ser devorado. Sorprendentemente, Bernd Jürgen Brandes respondió al anuncio y accedió a participar voluntariamente. Meiwes documentó todo el proceso en video, desde la mutilación de Brandes hasta el consumo de partes de su cuerpo. Argumentó que todo fue consensuado, lo que complicó su juicio, pero fue arrestado tras la denuncia de un usuario que encontró el video en la red. Inicialmente, Meiwes fue condenado por homicidio involuntario, pero en un segundo juicio fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Y bueno gente, si han llegado hasta aquí, muchas gracias por todo el apoyo. Y si no quieren perderse de los próximos videos, les invito a suscribirse y estar atentos a todo el contenido que estaré trayendo. Sin nada más que decir, eso ha sido todo y nos veremos en la próxima.